Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. El camino nuevo y vivo, año segundo, trimestre primero. Tu verdad cantaré, oh Santo de Israel. Libro base, segundo libro de los Salmos. Lección 5. Puro en su juicio. Texto clave, Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Salmo 51 que estamos estudiando, lo mismo que el Salmo 32, están basados sobre el mismo hecho, el pecado de David con Betsabé. Estos salmos, lo mismo que algunos otros, se llaman penitenciales, porque tratan acerca del arrepentimiento por el pecado, la confesión de éste, el reconocimiento de que se ha pecado básicamente contra Dios, la petición de perdón y el gozo al saberse perdonado. En base a la lectura de este Salmo 51, podemos considerar las siguientes preguntas. 1. ¿En base a qué pedía David a Dios perdón? Respuesta: en base a su misericordia y a la multitud de sus piedades, consciente de que Dios es el único que puede perdonar pecados. Marcos 2:7. Segundo, ¿delante de quiénes está el pecado? Según versículos 3 y 4. Respuesta: del pecador y de Dios mismo. 3. ¿Qué hace Dios cuando el pecado es confesado? Según versículos 7 y 8. Respuesta: lo perdona, lo borra y olvida. 4. ¿Qué necesita el corazón y el espíritu del transgresor? Según el versículo 10. Respuesta: necesita ser limpiado y renovado respectivamente. 5. Se describe al corazón con 3 palabras. ¿Cuáles son? Según los versículos 10 y 17. Inciso A, corazón limpio. Inciso B, corazón contrito y humillado. Lección 1. ¿Qué atributos de Dios están en la lectura de hoy? Según los versículos 1, 4, 6, 10, 17 y 18. Es misericordioso, es justo y puro, es verdadero y sabio, es misericordioso, es benevolente. 2. ¿Qué es lo que solamente el Señor puede hacer a nuestro ser? Respuesta: lavarnos, purificarnos, limpiarnos, según los versículos 2 y 7. ¿Qué es lo que solamente el Señor puede hacer a nuestra alma? Respuesta: darnos gozo y alegría al quitar nuestro pecado, según los versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que solamente el Señor puede hacer al corazón y al espíritu? Puede limpiar y renovar. ¿Qué es lo que solamente el Señor puede hacer a nuestros labios? Dar palabras, tema, enseñanza, sabiduría y alabanza, según el versículo 15. ¿Qué es lo que solamente el Señor puede hacer a nuestro entendimiento? Dar un mensaje, dar salvación, justicia y adoración. Versículos 13, 14, 18 y 19. 3. Nadie puede cometer pecado y quedar impune delante de Dios. ¿Por qué? Según los versículos 4 y 9.
porque Él es santo y justo. No puede permitir el pecado y la injusticia contra otros. Todo pecado es contra Él y afecta a otras personas que reciben el daño que causa el pecado nuestro. 4. Después de recibir el perdón, ¿qué podría hacer el salmista? Podría decir: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos para que se conviertan a ti. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, es decir, serán aceptas mis ofrendas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Versículo 19, es decir, habrá motivación para ofrendar. 5. Por el cambio que Dios operaría en él, ¿qué podría hacer su lengua y sus labios según versículos 14 y 15? Respuesta: cantará mi lengua tu justicia y publicará mi boca tu alabanza. Asimilación. Punto número 1. Anote cómo afecta el pecado cometido por un hijo de Dios, a Dios mismo, al transgresor y en nuestro caso a la iglesia. A Dios mismo le entristece y también apaga y contrista al Espíritu Santo, lo tienta y lo afrenta. Al transgresor le quita o interrumpe la comunión con su Dios. También pierde el gozo de su salvación y la motivación de alabar a Dios y compartir con otros el mensaje de salvación. A la iglesia puede contaminarla y contagiar a otros hermanos. Punto número 2. Defina los términos borrar, lavar, limpiar y purificar con respecto a lo que Dios puede hacer o ya hizo con nuestros pecados. Respuesta: borrar. Es hacer que desaparezca de una cosa lo que en ella se ha escrito o dibujado sin que quede marca o huella. Lavar. Es limpiar algo con agua u otro líquido. Purificar, quitar un defecto, mancha o descrédito. En el caso de los pecados, es la sangre de Cristo lo único que puede lavarlos. Limpiar. Es quitar la suciedad de una cosa. Puede ser lo superfluo, lo que estorba, lo que afea o daña. Purificar. Es quitar de una cosa lo malo, lo extraño, lo inútil, para dejarlo puro. Todo esto hace el Señor en nuestras vidas para quitar toda marca, pecado, maldad, inutilidad, cosas extrañas, para hacerlas puras y útiles en su servicio. 3. ¿Cómo entiende el versículo 5? Apóyese en lo que dice Romanos 5:12. Respuesta: el pecado es inherente al humano como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Así todo humano trae y transmite este mal a sus descendientes. 4. ¿Cómo debemos entender el versículo 11? Respuesta: que el deseo de aquellos que son del Señor les hace pedir que no los deseche por completo ni los rechace, y que no quite lo que les puede unir y restablecer su comunión con Dios. 5. ¿Qué privilegios son restaurados cuando el que ofende a Dios es perdonado? Todos, aunque es bueno hacer notar que las consecuencias del pecado cometido pueden seguir presentes en su vida. Ejemplo, la historia del hijo pródigo. 6. Anote lo que aprendió de esta oración. Respuesta: cuando el quebrantamiento y dolor por el pecado cometido es profundo y sincero, Dios perdona totalmente. Hay el deseo de recuperar el gozo y la comunión perdidas, y el deseo de servir y compartir con otros esta restauración.
que trae cántico y alabanza a nuestro Dios por su misericordia y perdón, y se trata de evitar caer nuevamente en pecado. Recuerde que la orden del Señor para nosotros en cuanto a la oración es levantando manos santas sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2:8. Pensamiento final. Por la tentación que abunda, pediré al Señor poder y sabiduría para mantenerme en un solo propósito en mi corazón y fortaleza para permanecer firme en la fe. Oremos. Señor Dios nuestro, en esta hora al estudiar tu palabra, esta lección número 5, Señor, que habla de ti como una característica tuya, Señor, el ser puro en tu juicio. Señor, queremos estar conscientes de que tú eres santo, tú eres totalmente ajeno a el pecado, a la maldad. Y Señor, por tu misericordia es que nosotros podemos estar en pie todavía. Te damos gracias por tu perdón, te damos gracias por tu salvación, te damos gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace estar conscientes de nuestra maldad, de nuestro pecado, y que nos motiva a la restauración, que nos motiva a acercarnos constantemente a ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos gozarnos en lo que en ella aprendemos, en lo que ella conocemos de ti, y que nos hace ver de nuestra naturaleza caída, Señor, que tú puedes transformar día a día para tu servicio, para tu gloria, para tu honra. Y eso, Señor, trae alabanza, trae gratitud, trae cántico a nuestros labios, Señor, y en esta hora también queremos darte las gracias porque nos permites pertenecer a tu iglesia, la cual ganaste con tu propia sangre para algún día tener comunión contigo en tu presencia. Gracias te damos por toda esta enseñanza, por todas estas lecciones en que hemos conocido en los salmos, Señor. Te agradecemos por tu palabra y damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.